El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En el Hospital Costeñú se encuentra internado el niño llamado Tiago. En su momento crítico, la doctora Nancy Garay, jefa de cardiología del Hospital Costeñú, había pedido a la ciudadanía a orar, porque la fe era superior a la ciencia. Esta afirmación de la profesional médica ha sido criticada duramente por la Asociación Paraguaya Racionalista. Los representantes de esta asociación recordaron que Paraguay es un estado laico y que según la Constitución Nacional de 1992, esta declaración de la doctora Garay estaría fuera de lugar. Inclusive sostuvieron que las declaraciones de la médica Garay perjudican los esfuerzos de los científicos y que la investigación científica no se realiza mediante la fe en lo sobrenatural, sino con observación, experimentación y comprobación. Esta crítica trajo como consecuencia unos 377 comentarios solamente en el diario digital ABC Color. La mayoría de los comentaristas expresaron su apoyo a la doctora Garay. Quiero compartir algunos de estos comentarios que expresan su apoyo y respeto a la profesional médica. Un comentarista dice así: soy médica, respeto la opinión, pero aclaro lo siguiente. Un médico hace lo humanamente posible para salvar vidas o eventualmente para mejorar la calidad de la misma, utilizando la ciencia. Pero solo somos instrumentos de un poder superior. Tenemos fe y seguridad en nuestros actos, pero sabemos y creemos que solo el de arriba decide. Otro comentario decía: evidentemente la doctora es una muy buena profesional. Reconoce sus limitaciones humanas, porque de Dios vienen todos los dones que tenemos, especialmente la sabiduría, el discernimiento, dones esenciales para ejercer de manera responsable y coherente una profesión. Y sobre todas las cosas, la profesión del médico. Otro comentario simplemente decía: felicito a la doctora por su responsabilidad y coherencia. Me parece muy bien que haya surgido este debate acerca del significado de un Estado laico. En el proceso de la elaboración de la Constitución Nacional, la Iglesia Católica sabiamente dijo que no pretendía ser la religión oficial del Estado paraguayo como lo había sido hasta aquel entonces. Y en consecuencia la constituyente decidió, con el aval de todas las iglesias cristianas, optar por un Estado laico. Esto significa que el Estado no tenga religión oficial. En un país donde haya libertad religiosa, un Estado difícilmente puede tener una religión oficial. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Permítame compartir lo siguiente. Un Estado laico no es igual a una sociedad antirreligiosa. Un Estado laico no es enemigo de la fe o de la religión. Es más, el Estado garantiza vía Constitución la libertad religiosa. Tampoco significa que los funcionarios públicos no puedan profesar una religión o una fe. Puede que haya religiones que solamente tienen que ver con una adoración personal a un ser superior y que nada tienen que ver con la vida humana. La fe cristiana y el Islam definitivamente no pertenecen a estas religiones. Si un Estado desea que sus funcionarios no relacionen su religión con su profesión o su función, tendrán que prohibir tanto el cristianismo como también al Islam. Y la razón es muy simple. Son creencias que abarcan cada aspecto de la vida humana. Un Estado laico tampoco es automáticamente un Estado ateo. Un Estado ateo no sería un Estado laico, para nada. El ateísmo también es una creencia, hasta una religión si se quiere. Es por ello que un Estado laico y el ateísmo nada tienen que ver el uno con el otro. Lo único que se puede decir al respecto es que en un Estado laico con libertad religiosa, gente que se declara atea, o sea, personas que no creen que exista algún ser superior, tienen la plena libertad de creerlo y decirlo y ganar inclusive adherentes a su movimiento. Pero pensar que un Estado laico es igual a un Estado ateo es una gran equivocación.
Y un Estado laico que garantiza la libertad religiosa necesita encontrar maneras cómo administrar esta dinámica. Vivir en un Estado laico, democrático y con libertad religiosa significa que las creencias son respetadas e inclusive valoradas, siempre y cuando no dañen a terceros o van directamente contra la legislación del país en cuestión. Y en el caso de que haya un conflicto entre una confesión religiosa y la legislación del Paraguay, nuestra Constitución Nacional garantiza inclusive la objeción de conciencia por razones religiosas y éticas. O sea, una persona, por vivir en un país donde se garantiza la libertad religiosa, puede optar por razones religiosas desacatar una ley. Esta figura se llama objeción de conciencia y la objeción de conciencia en Paraguay tiene rango constitucional. En ese sentido, no hay nada que objetar a la doctora Garay por solicitar que más allá de las limitaciones de la ciencia se recurra a la oración. Y todos sabemos que la ciencia tiene muchísimas limitaciones. Si esto no fuera así, no habría ni enfermos ni muertes. La ciencia es una tremenda herramienta y la fe cristiana no teme ni rechaza la ciencia. Es más, la fe cristiana valora tremendamente a la ciencia. Pero cuando se pretende decirnos que la ciencia no tiene límites o que está por encima de la fe cristiana, es allí donde decimos que esto no es verdad. La ciencia no está por encima de un ser humano. El ser humano está por encima de la ciencia. Sin el ser humano, la ciencia no existe. Es el ser humano que es el científico, ¿no es cierto? Es más, el científico honesto admitirá sin falta que la ciencia constantemente se enfrenta a sus limitaciones. Muchas de ellas ya se ha podido superar, pero nunca la ciencia podrá superar todas sus limitaciones. Si desconectáramos la ciencia de la religión, también podríamos desconectarla de la ética. Y está a la vista a dónde nos lleva una ciencia sin la ética. Yo espero que podamos ser demócratas, científicos y muy respetuosos por la fe de cada uno. Y si la sociedad paraguaya en un 97% es religiosa y profesa la religión cristiana, está claro que eso tiene su peso en la sociedad e inclusive en las políticas públicas. Pretender que el Paraguay como Estado laico apunta a transformar a la sociedad paraguaya en una sociedad atea es deshonesto e irrespetuoso. Orar no pone obstáculo a la medicina. Oremos por nuestro amiguito Tiago para que recuperes la salud. Que Dios utilice la medicina y si hace falta, obre un milagro para el bien de Tiago. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.